Y tiene que estar grabando. Vale, voy a compartir mi pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Pues hola, buenas, bienvenidos a todos. Esta es nuestra séptima meetup en el Madrid de Mules of Meetup. Me presento para los que no me conozcáis, soy Mario Martínez, Meetup Leader para la Comunidad de Madrid, y he de deciros que para hoy tenemos un bombazo de sesión preparada en la que os voy a presentar. Antes de eso, recordaros que voy a grabar esta presentación, así que si no la podéis terminar de ver hoy, la podréis de ver. Decir que todo el material que vamos a presentar va a ser compartido después de la meetup. Y voy a empezar con la agenda. La agenda está dividida en 3 sesiones. En la primera sesión, Marc Escalona y José Cebrián harán una presentación de los diferentes modelos de despliegue y harán una comparación entre los diferentes modelos. En la segunda sesión, Gonzalo Oddi hará una sesión más técnica de cómo implementar RTF sobre Kubernetes. Y al final de las sesiones tenemos una mesa redonda en la que cualquier persona puede participar y podemos tener una discusión sobre el tema de despliegue, runtime fabric, lo que queráis. Comentaros que cualquier pregunta que tengáis la podéis poner en el chat. Lo que haremos es la presentación y después de la presentación tendremos 5 minutitos, 10 minutitos para hacer una sesión de preguntas. Cuando acabemos eso iremos a la sesión y así hasta acabar con la mesa redonda. Para premiar a todos aquellos que participéis, al final de la presentación vamos a hacer la lotería de 3 cursos de MuleSoft, así que si queréis participar, hacer preguntas, participar en la mesa redonda y ser activo, y a cambio os daremos cursos de MuleSoft. Dicho esto, Marc, te cedo la palabra y arrancamos con la Meetup de Madrid, la séptima. Venga, vamos allá. Empiezo a compartir. Avisadme cuando veáis esto. Funciona, ahí está. Perfecto, le pongo modo presentador. Que siempre me olvido. Vale, pues empezamos con la primera parte de esta sesión, en la que cubrimos una introducción a los distintos modelos de despliegue. Y lo primero que podemos hacer es dar un paso atrás y enseñaros un par de conceptos que vamos a estar referenciando todo el rato durante esta presentación, que son, bueno, los componentes de Anypoint Platform. Recordad, esa plataforma que permite gestionar desde un único punto todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Y lo primero que hacemos siempre es distinguir 2 planos lógicos que conforman esta plataforma, el plano de control y el plano de runtime. Si vemos que contiene el plano de control, rápidamente, pues ya lo sabéis, la parte de Management Center, parte de acceso, roles de usuarios, Business Group, jerarquía de la plataforma, API Manager, Runtime Manager, lo conocéis mejor que nosotros. La parte de Design Center, que permite, pues eso, acelerar el desarrollo y las especificaciones de las APIs. Y, por último, Anypoint Exchange, esa especie de marketplace que enfatiza o valora la colaboración y el self-service de todo lo que esté desplegado en la plataforma. Por otro lado, el Runtime Plane, que sería donde va desplegado todas las aplicaciones que se desarrollan en Mule. Y aquí está la gracia, ¿no? En función de dónde estén tanto el Control Plane como el Runtime Plane, donde estén desplegados, pues tenemos cierta flexibilidad que veremos ahora mismo en la siguiente slide. Y de todo eso va a ir esta mitad, de ver en qué modelo de despliegue podemos tirar, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y daros toda la información que podamos que os facilita entender estos procesos de toma de decisiones. Vamos allá. Entonces, esta es la tabla de presentación. Lo primero que quiero que identifiquemos es la parte de abajo. Aquí está lo mismo, el plano de control y el plano de runtime. Esos iconitos que igual aquí no los veis tan bien porque son más pequeños. La idea es que cada vez que veáis estas 3, estamos hablando del control plane. Y donde veáis este rectángulo de Mule, pues estamos hablando del runtime plane. Entonces, si ahora nos enfocamos en la tabla, de la parte vertical tenemos como columnas las distintas opciones de despliegue, y horizontal es dónde caen o dónde están desplegados esos 2 planos. Así, por ejemplo,
La primera de todas, tenemos lo que llamamos Cloud Hub, que es cuando tanto el Runtime Plane como el Control Plane están hospedados y desplegados en el cloud de MuleSoft y, por tanto, están manejados por nosotros. Otras alternativas que vamos a ver, vamos a saltar después de ver Cloud Hub al on-premise. Esta modalidad de despliegue se trata de tener el plano de control desplegado también en nuestra nube, en la nube de MuleSoft, pero el plano de runtime está desplegado en cualquier data center o nube privada o pública del cliente. Esa es la parte de desacople. El runtime plane ya no forma parte del cloud de MuleSoft. Después de ver el on-prem runtime, vamos a pasar a analizar con detalle Runtime Fabric, que sería algo similar a nivel lógico de la estructura de on-prem, es decir, el plano de control en la parte del cloud de MuleSoft y el plano de runtime dentro del data center del cliente y manejado por ellos, pero hay una ligera diferencia y es que aquí distinguimos entre dos partes. La parte de appliance, el Runtime Fabric Appliance Servicios, que siempre irán de parte de responsabilidad de MuleSoft, y la parte de infraestructura, pues servidores, backups, computational power, todo lo que vosotros queráis entender, pues todo eso iría a cargo del cliente. Lo vamos a ver con muchísimo detalle. La última columna, el modelo híbrido, no va a tener una sección como tal en esta presentación porque hay muchísima información, pero imaginaos que es una combinación de los dos. Típicamente vemos clientes que tienen parte de Cloud Hub y parte de on-prem o parte de Cloud Hub y parte de Runtime Fabric, con lo cual es la máxima flexibilidad que se puede disponer. Así que, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos directamente a ver esta comparativa de modelos de despliegue. Empezamos por Cloud Hub, como ya he dicho, que lo conoceréis ya, seguro, es la estándar o la que vemos más en más implementaciones de cliente. Así que hacemos un rápido overview de las features o capacidades que tiene. Por la parte de la izquierda vemos eso, otra vez, el plano de control hosted en el cloud de MuleSoft y el parte de runtime también hospedado en la parte de MuleSoft. ¿Qué vemos ahí o qué nos define o qué nos propone Cloud Hub? Pues nos propone que out of the box ya viene con alta disponibilidad a través de estos despliegues en múltiples workers que por debajo y de forma transparente van desplegados en distintas availability zones de las regiones de Amazon en donde estén desplegados. Por lo tanto, nos da cierta flexibilidad a nivel de usuario de escalar tanto horizontal, añadiendo más workers, como vertical, dándoles más o asignándoles más recursos a estos workers. Hay un par de SLAs, hay un par de SLAs, como por ejemplo este Adaptime, que aseguramos con proveedor. Y bueno, una de las facilidades también es que tenemos despliegues sin zero downtime, es decir, no impactan el servicio cuando se hace un redespliegue. Otra de las funcionalidades que tiene out of the box es que ya viene con balanceo. Eso ya veremos que en otros modelos de despliegue, al menos out of the box, no está. Y lo hace tanto por el Chart Load Balancer, que ya conoceréis, o mediante un add-on que se llama Dedicated Load Balancer. La parte del Runtime Plane también es conocida como este Global Worker Cloud, que no es otra cosa que esta nube elástica de instancias de Mule, donde se despliegan las aplicaciones. Y una peculiaridad que tiene Cloud Hub y que no tienen las otras es que aquí estamos predeterminados en tipos de workers, es decir, no podemos asignar una cierta capacidad de worker que nosotros quisiéramos, sino que ya vienen predeterminados por nosotros. Eso tiene una dimensión directa con el modelo de licenciamiento y es algo que no se puede modificar. Otras capacidades, bueno, también tiene, por supuesto, el Anypoint Monitoring. Esta parte ya viene también como parte out of the box. El agente de Anypoint Monitoring que se instala o forma parte del stack del runtime ya viene como parte del paquete containerizado, que ahora lo veremos, que define un Global Worker Cloud. Y, por supuesto, otros servicios que tenemos desde MuleSoft, que son puramente o offerings nativos de cloud, como Anypoint MQ o Object Store V2, que creo que son temas que podemos ver si queréis en la mesa redonda, si tenéis preguntas sobre ellos, pero que de momento en esta breve introducción no vamos a tocar. Por todo ello, por todas esas capacidades, también se habla siempre de Cloud Hub como que es nuestra Integration Platform as a Service.
¿no? Es nuestro buque insignia que te permite tener esa funcionalidad de iPaaS. Un poco más de detalle de qué es este Worker Cloud, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Cuál es este stack tecnológico en el cual desplegamos las APIs de Mule? Pues, como vemos, este primer rectangulito sería el Runtime Plane de Cloud Hub. Cada vez que desplegamos una aplicación, se nos provisiona un stack de componentes containerizado que contiene, pues, obviamente, la Java Virtual Machine, en la cual se instala o ya viene preinstalado una versión específica del Mule Runtime. Eso es algo que seleccionamos a la hora de desplegar. Y es dentro de este Mule Runtime donde se despliega nuestra API o nuestra aplicación, que ya conocéis de sobras, que contiene pues, la lógica, la interfaz, el gateway y la parte de conectividad y conectores. Lo importante aquí es ver que cada app o cada API pues, está aislada y solo puede haber una por worker. A la derecha, por ejemplo, tenemos cómo quedaría dentro del mismo Runtime Plane otra aplicación de Mule, pero que está totalmente aislada, no comparte ningún recurso con la anterior. Y bueno, definimos qué es Global Worker Cloud porque bueno, también hay una sinergia con la región en la que se escoja para el despliegue del control plane. Si escogemos la región de USA, nos permitirá desplegar workers y también dependiendo de nuestro modelo de licenciamiento, nos permitirá desplegar workers a una topología global. Podremos desplegar en Europa, en USA, en Asia, mientras que si elegimos el control plane de Europa, pues estaremos limitados a poder desplegar en regiones de Europa. Y esto es un poco 4 KPIs que podemos sacar de lo que hemos estado comentando. Como hemos dicho, cada aplicación corre en su propio setup, en sus propios recursos de contenedor, en su propia instancia del Worker Cloud, con lo cual el aislamiento de aplicaciones es alto. Otra medida también muy importante es ese entorno que está totalmente manejado por MuleSoft. No hay que preocuparse por qué pasa por detrás cuando intentamos escalar un worker. La plataforma provisiona los recursos necesarios para que pase eso y además ya viene con ese load balancing por defecto. Otra cosa que podemos decir, que como vemos no la podemos catalogar de altos, aquí está como medio, es el tema de la replicación. Sí que es verdad que tenemos capacidades de clúster, como por ejemplo son la alta availability, pero por ejemplo no tenemos por defecto algo que permita mantener o compartir un estado de memoria interna entre los distintos workers, o al menos no out of the box, que sí, como veremos en otro modelo de despliegue, sí que es posible hacerlo. Tener una base de datos, al menos compartir en memoria el estado entre varios servidores o varios nodos. Y habiendo visto este pequeño detalle de cuál es la arquitectura del worker, lo que vamos a ver ahora es un poco el modelo de responsabilidad compartida. Esa slide y un poco las otras que hemos visto es lo que vamos a ver cuando veamos on-prem y runtime fabric. Siempre vamos a intentar hacer un overview y al final extendernos un par de minutos en cómo tratamos este modelo de responsabilidad compartida, porque creemos que es muy importante y especialmente para Runtime Fabric. En Cloud Hub, por ejemplo, aquí hay una pila. Tampoco quiero que nos centremos en todos, pero sí que queremos destacar algunos que son seguramente obvios, pero que luego veremos que en función del tipo de despliegue, pues estarán en el lado de MuleSoft, es decir, responsabilidad de MuleSoft, o estarán en el lado del cliente, responsabilidad del cliente. Unos obvios en el caso del Cloud Hub pues serían toda la parte de plataforma, storage, computación, temas de backup, high availability o el disaster recovery, todo eso forma parte de capacidades de plataforma. También lo son el parcheo o actualizaciones del runtime. Cuando pasemos de la 4.3.0 a la 4.3.1, todo eso tiene que ser de forma transparente para el cliente. Por contra, cosas que están de cara al cliente y que vamos a ver en todas, pero otras sí que van a ir bailando, es la parte de, bueno, se dice por supuesto, esto es como un subgrupo de la parte operativa. Cada cliente puede definir su estrategia de despliegues automáticos y eso no es algo que MuleSoft lleve ya out of the box.
MuleSoft ofrece capacidades para que tú, como cliente, desarrolles tu solución de CI/CD, pero no lo puedes hacer, o al menos no hay una solución auto-DevOps ya hecha a medida. Otras que aquí en la parte de cliente, ya digo que para el caso de Cloud Hub, como es la plataforma como servicio, casi no hay nada, pero tenemos seguro el tema del troubleshooting de las issues. Eso da igual el modelo de despliegue que haya, siempre va a haber este primer nivel de troubleshoot, va a ir a cargo del cliente. Y toda la parte operativa también. Eso es algo que también nos ha pasado en comentarios o en alguna implementación. A veces se confunde, ¿no? La parte operativa, es decir, qué les está pasando, cómo monitorizar mis APIs desplegadas, aunque la plataforma sea de parte de cloud de MuleSoft, pues eso sigue siendo parte del cliente. Vale, y hasta aquí habríamos hecho esta primera parte de Cloud Hub, que es la que más tenéis ya constancia, con lo cual hemos querido ir resumiendo más a menudo. Y pasaremos ya a la parte de on-prem. La parte de on-prem quizá no es tan conocida o no se ve tan a menudo, tiene sus peculiaridades y sus nichos, como veremos también en el proceso de toma de decisiones, pero como tal, como concepto, es muy simple. Es básicamente el control plane, perdón. El control plane sigue estando en la parte de MuleSoft y lo que cambia es el tema del runtime, que en vez de estar en la nube de Mule, está típicamente dentro de la red del cliente, ya sean en máquinas virtuales, máquinas físicas o también puede ser en algún cloud privado o público del cual el cliente sea propietario. Típicamente se le define como es la opción de Customer Do It Yourself. Y ya veremos luego por qué. Y lo que ofrece es también tener más control o más granularidad de control y flexibilidad sobre la infraestructura que hay por debajo. No estás limitado, entre comillas, por lo que te ofrece Cloud Hub a nivel de workers, a nivel del tamaño de esos workers o temas de licencias. Pero por contra, tienes menos aislamiento. ¿Y por qué decimos que las aplicaciones están menos aisladas? Porque si echamos un ojo a la parte de la izquierda, veremos que típicamente lo que tenemos levantado son servidores en los cuales se les instala el Mule Runtime. Y dentro de ese Mule Runtime, típicamente hay de 1 a n aplicaciones de Mule. Con lo cual ya no tenemos una relación 1-1 de recursos entre lo que es el runtime y la aplicación de Mule. Aquí pueden haber 5, 10, 15, 20 por cada servidor. Con lo cual, esta es una de las grandes diferencias que hay. Y claro, ahora aquí hemos perdido o ya no estamos en la nube de MuleSoft, con lo cual todo el tema de actualizaciones de runtime, todo el tema de administración de la infraestructura o de sus componentes, pues tiene que ser planificada. Ya no es algo que va a estar entregada out of the box o gestionada por el proveedor. Vamos a ver con más detalle por qué hemos dicho que es típicamente el Customer Do It Yourself. Pues empecemos viendo otra vez el stack de qué es lo que hay debajo, ¿no? Ese servidor, ese servidor en el cual se instala el runtime, pues vemos que el stack forma parte también muy sencillo. Tiene un JVM, máquina virtual Java, en la que se instala el runtime. El agente del Runtime Manager también vive en ese espacio y, como hemos dicho, en este runtime se despliegan típicamente varias APIs de Mule o varias aplicaciones o procesos batch. Todas ellas comparten los mismos recursos del servidor. Pero, claro, esto es como un ejemplo muy sencillo. Lo que suele verse a nivel de infraestructura o a nivel incluso productivo en un cliente es que esos servidores se agrupan o se hacen parte de lo que llamamos el concepto de clúster. Un clúster formado por N servidores, pues ya es otra cosa, ya es un paso más, ya te permite llegar a hacer esas cosas que decíamos antes, en el cual, por ejemplo, podemos compartir un estado de memoria entre los distintos servidores que formen parte del clúster, podemos incluso persistir ese estado en una base de datos, cosa que no podíamos hacer con Cloud Hub. Y, bueno, por contra, hay que resolver
también otras cosas, como por ejemplo el balanceo de carga. Por supuesto, aquí vemos que hay 2 clústeres, cada clúster puede tener varios servidores, y cómo hacemos que el tráfico que llega aquí a las ecuaciones de la API pues se distribuya entre todas ellas. Pues, por ejemplo, el balanceador tiene que ser provisionado por el cliente, no forma parte de la propuesta o out of the box. Con lo cual, es algo que el cliente tiene que hacer, tiene que añadir como parte del diseño de la solución para llevar a tener estas capacidades. Otra cosa que siempre hablamos cuando hablamos del modelo on-prem y que solo aplica para ellos es el concepto del mule domain. Como tenemos la particularidad de que tenemos varias APIs desplegadas en un mismo runtime, necesitamos tener un mecanismo para que éstas puedan compartir elementos de configuración. No es tanto compartir estado, verlo como elementos de configuración, como por ejemplo el listener HTTP, por ejemplo, todas las APIs de sistema compartan o estén expuestas en un mismo puerto, pero hay 1000 otros casos de uso de eso. De eso se trata o eso intenta cubrir el concepto de mule domain, que solo aplica para este caso de on-prem, no para Cloud Hub y no para Runtime Fabric. El dominio tiene sus peculiaridades que también creo que no aplican aquí, pero sí que si queréis lo podemos ver también en la mesa redonda. Y lo que hemos estado hablando, ¿no? Es el Customer Do It Yourself, el aprovisionamiento de los clusters o los servidores tiene que ser hecho a mano por el cliente, y si se quieren lograr esas funcionalidades que ya teníamos en Cloud Hub, como por ejemplo este escalado horizontal y vertical más o menos automático, o tener este balanceo de carga, o incluso obtener esto que teníamos en Cloud Hub, ¿no? De despegues sin pérdida de servicio, pues todo eso se puede lograr hasta cierto punto, pero tiene que ser una base de dedicar esfuerzo y coste y mantenimiento de la infraestructura. Si vemos las mismas KPIs que teníamos en Cloud Hub, el aislamiento en Cloud Hub teníamos un aislamiento alto, aquí lo tenemos bajo. Todas las aplicaciones de Mule comparten los mismos recursos del servidor. Escalabilidad, lo mismo, hay un esfuerzo, ¿no? O sea, por defecto es baja, porque no tenemos manera de ofrecer de forma ágil un escalado vertical o horizontal sin que haya que hacer acciones manuales. Por contra, como hemos dicho, el hecho de tener ese clúster capaz incluso de persistir estado en base de datos, no solo en memoria, sino en base de datos, aunque conlleve un esfuerzo, es algo que en Cloud Hub no podíamos hacer. Con lo cual, eso donde Cloud Hub aquí tenemos un medium, pues aquí tenemos un high. Tenemos que todas las capacidades del clúster pues están accesibles o pueden llegar a ser accesibles al entorno de Mule. Por lo tanto, el on-prem también tiene sus puntos fuertes y hay que verlo, y como lo veremos en los casos de uso, para ciertas soluciones sigue aplicando. Y si vemos esa misma slide del modelo de responsabilidad compartida, a primer vistazo ya vemos que cambia. Aquí antes había muchos bloques azules y ahora hay muchos bloques verdes. Esto es porque muchas de las capacidades o topologías que tiene que hacer antes caían en carga de MuleSoft, pues ahora cargan a nivel de cliente. Las más básicas son las propias de la infraestructura, storage, computacional, backup, tema de network, planificación de upgrades, lo que hemos ido comentando. Otras, por supuesto, siguen estando parte de Mule, como, por supuesto, el mantenimiento y la disponibilidad del control plane y todos los servicios de plataforma de Mule. Pero, como vemos, ahí la carga o, digamos, la balanza claramente se decanta por lado cliente. Y ahora que hemos visto tanto el modelo full Cloud Hub, full en la nube, como el modelo on-prem, vamos a ver dónde encaja Runtime Fabric o igual la razón por la que como producto entró en el mercado y se dio, ¿no? Porque estamos viendo que el modelo on-prem quizá peca un poco de falta de capacidades out of the box. Igual aquí precisamente eso es lo que viene a solucionar Runtime Fabric. Así que básicamente, si vamos a entrar en detalle, lo podemos definir como un servicio que está construido sobre Docker, un stack de Docker y Kubernetes, que básicamente intenta traernos todos los beneficios que ofrece nuestro cloud, estas infraestructuras, Integration Platform as a Service, y los lleva a que tú puedas tener la flexibilidad de tenerlo desplegado en tu propia red o en una nube privada.
pero ya no tiene que estar desplegado en la nube de MuleSoft. Y de alguna forma es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Esos pain points que tenía el on-prem, pues Runtime Fabric viene a solventarlos, para equipararlos a los beneficios que te tiene una iPaaS. Y esa pequeña tabla, por ejemplo, es un buen resumen. Por ejemplo, quizá no hay que verlas todas, pero lo que decíamos, el aislamiento entre aplicaciones para el Runtime Fabric, para el on-prem, por defecto es baja. Si quieres realmente tener un aislamiento entre recursos, pues tienes que hacértelo tú. Pero claro, esto supondría disparar tantos runtimes como aplicaciones tienes, con lo cual no es algo muy recomendable. Anypoint Runtime Fabric, con esta arquitectura containerizada basada en Kubernetes, pues es algo que te da por defecto. El escalado igual, es algo que también te da esa plataforma de Kubernetes, esa orquestación de servicios y aplicaciones de forma automática. Mediante réplicas, mediante distribución en todos los nodos que tengas que formen parte de este clúster de Kubernetes, pues todo eso te lo puede dar. Otra cosa donde también mejora es el registro de todas las aplicaciones con el control plane, ¿no? Al final, para el modelo on-prem tenías que estar registrando manualmente o automatizándolo, ¿no? Pero era un proceso que tenía que ocurrir de alguna forma por parte del usuario o por parte del cliente para registrar al control plane para que el control plane se enterara de que tenías más servidores en tu on-prem. Runtime Fabric, por contra, ya está conectado como tal, el clúster está conectado todo el rato al control plane, con lo cual, si se van añadiendo más nodos, pues esto no es algo que tenga que hacer sin ninguna acción en el plano de control para darlos de alta. Otra cosa que hemos visto sobre CloudHub, que teníamos este set o este size predefinido de los workers. Teníamos el 0,1 Vcore, 0,2 Vcore, esto por supuesto ligado al licenciamiento, pero lo que nos permite, bueno, por supuesto, tanto on-prem como Runtime Fabric, nos permite tener una densidad de aplicaciones mayor hasta cierto punto. Al menos no estamos obligados a hacer esos saltos de 0,1 a 0,2, pasar a 1 Vcore directamente. Existe la capacidad de quedarnos en un término intermedio y hacer un mejor manejo de los recursos. Como hemos dicho, el Zero Downtime, el redespliegue sin perder servicio, como CloudHub, Runtime Fabric también lo provee, gracias a la plataforma sobre la que está construido. Y la gran diferencia, bueno, sería eso, que en lugar de estar desplegado en el cloud de MuleSoft, aquí tienes todo el pool de opciones, ya sea empezando por máquinas virtuales, servidores físicos o algún cloud en que tengas ya contratado, pues todo eso te permite esta flexibilidad de despliegue, tanto para on-prem como Runtime Fabric. Así que este es el motivo por el cual Runtime Fabric apareció, ¿no? Intentar dar más potencia, más features, más capacidades a este modelo on-prem, más flexibilidad. Y de hecho, el Runtime Fabric, si hacemos un poco de historia, empezó en lo que llamamos el modelo appliance. Esto apareció sobre 2018 y estaba paquetizado, todo ese servicio containerizado está paquetizado como un appliance. Es decir, que tenía todo el stack. Dentro del producto te venía una instalación de Kubernetes, instalación de Gravity, todo el stack tecnológico que necesitaba para darlo de alta y que estuviera todo funcionando. Por lo tanto, siempre se ha catalogado como el que tiene un mayor coste operacional por el tema de la instalación y asegurarte que toda la infraestructura está correcta. El que tiene mayor footprint también, mayor huella en cliente. También se dice que, bueno, que tiene ciertas limitaciones y poca flexibilidad a la hora de customizar lo que ya te damos como este appliance. Y en general se dice que está recomendado para algún data center que esté on-prem, máquinas virtuales o físicas. Hace 6 o 9 meses más o menos entró un nuevo modelo de despliegue de Runtime Fabric que se catalogó como Bring Your Own. Bring Your Own Kubernetes viene a ser que en lugar de ser este appliance que ya venga con todo el stack para montarse desde cero y tenerlo funcionando, se propone una estructura consistente en, oye, hacémoslo al revés.
tú como cliente ya tienes tu servicio de Kubernetes funcionando, tienes tu plataforma, pues vamos a proponeros que Runtime Fabric se ofrezca como un servicio que se acople a este servicio de Kubernetes y funcione ya o se beneficie de todos los recursos que estén ya corriendo. De aquí que se diga que tienen un poco un menor coste operacional, porque digamos que se aprovecha de una infraestructura ya existente y todo el mantenimiento de esta infraestructura existente, o al menos parte, pues nos podemos beneficiar o quitarla de la responsabilidad de MuleSoft como producto. También permiten mayor flexibilidad, más o menos que la parte de appliance, porque precisamente esa parte que está heredando del servicio Kubernetes distribuido ya existente, pues bueno, esa te permite tener más opciones de customización, como ya veremos. Por contra, de momento, este servicio solo es posible desplegarlo en 3 de los clouds, el de Amazon, el de Azure y el de Google, AKS, EKS y GKS. De momento, ya veremos al final que tenemos este wrap-up con el Platform Roadmap. Ya veremos hacia dónde, cuál es la intención de MuleSoft, pero de momento solo está disponible en estas modalidades. Vale, y habiendo visto estos dos appliance y Bring Your Own, al menos que suenen los conceptos, las siguientes 4 slides vienen a detallar un poco cómo es la arquitectura de esos dos tipos de despliegue. Empezamos por el appliance. Aquí lo mismo, muy rápidamente intentamos identificar el plano de control para quitarnos el middle, es algo que ya conocemos. Ahí lo tenemos aquí, sigue estando hospedado en la nube de Mule. En la parte de arriba tenemos una especie de todos los clientes y aplicaciones o consumidores que estén atacando nuestras APIs de Mule. Y la parte interesante es la de abajo. Toda la parte que está ocurriendo, esto es el plano de runtime, en donde está instalado Runtime Fabric. Y como vemos, el stack es ligeramente distinto al del modelo on-prem y se asemeja un poquito más al estilo de Cloud Hub. Tenemos esta arquitectura containerizada en el que tenemos varios servidores, tenemos estos servicios de Docker y Kubernetes, ya como parte de este appliance, es parte del stack tecnológico. Tenemos también por encima los servicios de Runtime Fabric, propietarios o propietary de MuleSoft, también como parte de la aplicación, de la solución. Y sobre estos servidores se despliegan, bueno, pues aplicaciones de Mule totalmente aisladas. O sea, aquí, aunque parezca que haya más de una aplicación por cada servidor, no tiene que ver, no es la misma aislamiento que teníamos on-prem. Aquí ya son recursos y pods totalmente distintos que no comparten entre ellos ningún tipo de datos ni lo que veíamos en on-prem. Entonces, aquí igual el agente de Mule, el Runtime Agent, es el que se comunica siempre con el control plane. Y una vez identificado todos los componentes que hay, vamos a ver un poco también lo mismo, pero desde otra óptica, desde la óptica más de aplicación. Aquí que vemos, también identificamos rápido a la parte derecha el control plane, lo tenemos aquí, tenemos aquí los consumidores y a la parte de la izquierda, pues todo lo importante que tenemos que tratar. Lo primero que creo que es importante que identifiquemos son los colores. Aquí dice un poco, habla de las responsabilidades, eso que ya estábamos viendo y que luego haremos más énfasis todavía. Lo que es naranja es de parte del cliente y lo que es azul, la parte de Mule. Empecemos por lo azul. Aquí vemos esta topología de appliance de Runtime Fabric que consta de 2 tipos de nodo, los nodos controller y los nodos worker. Esa es la típica arquitectura mínima para una configuración de producción. Consta de 3 nodos de controller y 3 workers por temas de resiliencia, de capacidad de reacción en pérdida de uno de los nodos y por temas de alta disponibilidad. Los nodos controller contienen el ingress y los agentes de Mule. El ingress al final es el que va a hospedar y balancear todas las cargas, todas las peticiones que vengan hacia este cluster Runtime Fabric y las va a redistribuir hacia los nodos de workers. Y los nodos workers es exactamente donde se despliegan las aplicaciones de Mule. ¿Vale? O sea, cada uno puede estar desplegado mediante réplicas una o más veces y compartiendo eso, espacio o pods dentro de los distintos workers.
Si hablamos de comunicaciones, tenemos que añadir esa pieza que viene a cargo del cliente. Ese balanceador, de forma similar al modelo on-prem, que no forma parte de la solución, tiene que estar provisionado por el cliente y precisamente es una de las diferencias que veremos con el Bring Your Own. Aquí es la única pieza que tiene que ser provisionada por el cliente como parte de la solución. Las llamadas desde las aplicaciones consumidoras pasan por el balanceador de carga, se distribuyen por los nodos controller y llegan a las aplicaciones de Mule. En cuanto a comunicación interna, la vemos aquí en la parte derecha, el agente de Mule se comunica con el Runtime Manager, como pasa en todas las topologías, y los nodos controller y worker son los que se van bajando las imágenes oficiales de Mule de los distintos registros que necesitan para actualizarse y para tener todos los componentes. Y todo eso lo hacen a través de estableciendo un mutual TLS, comunicación entre Runtime Plane y Control Plane. Aquí, muy rápido también, es la misma arquitectura o el mismo approach que hemos visto con Appliance, pero para el Bring Your Own. Misma slide, lo único que cambia es cómo es el panel control, perdón, el panel runtime. Como veis aquí ya no es solo una pieza de Endpoint Runtime Fabric, aquí ya entra ese servicio de Kubernetes que tiene que tener el cliente, tiene que proveer ellos, que forma parte pues todo este stack de Docker y Kubernetes que ya no forma parte de la solución de Mule, sino es algo provisto por el cliente. Antes, esta fila de Docker en Kubernetes la veíamos como parte de la solución de Mule. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Y vemos que tenemos un gran impacto debido a este cambio. Por supuesto, este servicio puede ser el de Amazon, el de Azure o el de Google. Y el impacto precisamente radica aquí, en esa slide. Aquí antes veíamos que la parte de cliente solo teníamos que tener balanceador, ahora ya hay más componentes. Está justamente ese Kubernetes, el servicio de Kubernetes of your choice, digamos, el Azure, EKS o de Google. Esta es la gran pieza en la cual Runtime Fabric se despliega como servicio dentro de ese clúster. Y en la parte del Ingress Controller, que antes la teníamos como parte de la solución también, pues ya no es así. Ahora también es parte o responsable del cliente, pues el dejarla funcionando. También vemos que desaparece el concepto de Controller Nodes. Aquí en el Bring Your Own hablamos solo de nodos. En general no hay esta dualidad entre worker y node. Y eso es un poco eso. A nivel de servicio de Mule, pues es lo mismo. Desde el runtime, desde el control plane, vamos desplegando aplicaciones en Runtime Fabric y se van desplegando en los distintos nodos y recursos que tenga el cliente. Lo que realmente cambia es cómo se maneja la infraestructura y cómo se da de alta esa infraestructura de Kubernetes. Así que si vemos eso mismo que hemos estado viendo del modelo de responsabilidad, veremos que en el modelo Appliance, que sería esta primera columna, y aquí tendríamos la del Bring Your Own, la gran diferencia entre los dos es que hay partes de responsabilidad que caían sobre el lado de MuleSoft, que era toda la gestión del Appliance, ya hemos dicho todo el stack, Kubernetes, Helm, Docker, Gravity, todo. Esa parte es la que desaparece de la parte de Mule y pasa a ser responsabilidad del cliente. Para eso tiene que haber un equipo que lo mantenga y lo tenga actualizado. Otras, por supuesto, siguen iguales. Todo el tema de disco, computational, hardware, network, red, todo eso sigue siendo parte del cliente, como el modelo on-prem, pero aquí vemos que hay estos cambios. Esa es la gran diferencia entre los dos tipos. Y habiendo visto este pequeño overview de todos los modelos de despliegue, vamos al último punto, antes de pasar ya a los casos de uso, que lo llamamos el proceso de decisión o la toma de decisión. Es muy importante, pero si te parece, Marc, hay una pregunta de Pablo Pardo. Te dice, entonces en realidad no es el mismo producto o no parece el mismo cuanto menos, porque el control hacía más cosas, solo es parecido. Si te parece, Mario, porque creo que me estoy pasando un poco el tiempo,
Y ya que te digo, la opción de los casos de uso es muy importante. ¿Os parece que dejemos las preguntas para la ronda Vale. final? Porque a mí me Pero salen 35 minutos, con lo cual ya voy pasadísimo. no te preocupes, a tu ritmo. Pues eso, Pablo, la tenemos en cuenta y la vemos en la mesa redonda. De hecho, os iba a proponer algo parecido. Esas slides que veremos ahora, toma de decisión, también lo comentamos al principio, ¿no? Podemos dejarla para la mesa redonda. Si os parece, hacemos una breve revisión de qué es lo que tratan y luego entablamos una conversación donde vemos cuáles pueden encajar y cuáles menos. Así que, si os parece, lo que hemos enfocado es toma de decisión en base a ciertas dimensiones, ¿no? Una de esas dimensiones puede ser, pues, ligándonos hacia dónde vaya el cliente, cuáles son los objetivos que quiere lograr. Si está muy apretado por temas de budget, pues puede haber algunas opciones que ya podamos descartar. Si quiere tener o tiene temas de compliance o de tema de datos que no pueden salir de cierta red, de la cual es propietario, pues también lo mismo. Algunas opciones pueden estar descartadas. La idea de la mesa redonda es que retomemos este tren de decisión y vayamos viendo con más detalle y veamos una conversación. Y, por supuesto, la parte de José, con los casos de uso, va a ayudar también muchísimo a bajar estos conceptos. Así que otra dimensión, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo. Cada uno de estos modelos de despliegue tiene sus beneficios, sus pain points, digámoslo de este modo. Así que es un poco eso. Lo veremos también en la mesa redonda. Escoger en función de cuáles son los beneficios que se quieren obtener. Y otra que también es muy importante y que a veces pasa desapercibida en esta fase de diseño o toma de decisión es, ¿estamos seguros que por detrás va a haber un equipo suficientemente con el skill set potente y diverso para llevar a cabo esta operativa de la plataforma, de los despliegues? Aquí, sin entrar mucho en detalle, lo que queremos ver es que Cloud Hub sería la opción que requiere de menos skill sets distintas. Vemos que, por ejemplo, no es requisito tener un administrador de sistemas. Por contra, ya digo, lo veremos en más detalle en la mesa redonda. Por contra, Render Fabric hemos destacado estos required, que es la que tiene más tipos de skills que son aconsejados para tener un éxito, ¿no? Con lo cual, esto es otra dimensión a tener en cuenta. ¿Cuánto de maduro es mi equipo o el equipo que hay debajo que va a hacer la operativa de la plataforma? Y hasta dónde puede llegar también a nivel de budget. Y esto un poco lo mismo. Por supuesto, no vamos a ver cada uno de estos bullet points y esto lo tendréis vosotros, estaré disponible para vosotros. Aquí lo importante es que os quedéis con este mensaje y va a estar potenciadísimo con la siguiente sección de casos de uso, que es que al final no hay una solución que sirva para todo, no hay una topología que nos vaya a resolver todos los problemas que nos surjan. Seguramente más de una opción es viable, pero si realmente estamos, o al menos estamos suficiente tiempo en esta fase de discovery, en esa fase de toma de decisión, vamos a poder ver que hay alguno de estos modelos que no son un right fit, no encajan bien con lo que quieren hacer el cliente, con lo cual quitarnos de encima alguna de estas topologías ya nos está ayudando mucho a esa toma de decisión. Con lo cual, analizar los primeros casos de uso y, por supuesto, hacia dónde vaya el cliente en la medida de lo posible, alineado con sus objetivos, y también tener muy claros cuáles son los drivers de adopción de la plataforma. Estar siempre alineado con esto, para no perder la perspectiva. Así que con toda esa teoría y con todos estos conceptos en toma de decisión, creo que estamos preparados para la siguiente sección que va a hacer José sobre un ejemplo práctico de casos de uso que seguro que va a gustar muchísimo. Así que le cedo el control, dejo de compartir, si lo hago bien, y todo tuyo, José. Muchas gracias, Marc. Bueno, mientras voy compartiendo pantalla me presento. Para quien no me conozcáis, soy José Cebrián, arquitecto de soluciones de MuleSoft para Professional Services en EMEA. Y bueno, como ha comentado Marc, la idea de este apartado básicamente es intentar
ver todos estos conocimientos o toda esta teoría que nos ha contado Marc, cómo podemos aplicarla en el mundo real. Para ello lo que vamos a tener son 3 casos de uso, los cuales pues van a constar de un pequeño contexto, ¿vale? Van a ser 3 clientes distintos, vamos a contextualizar un poco, vamos a ver el listado de requisitos y finalmente pues vamos a seguir o vamos a simular ese proceso que solemos hacer cuando vamos a un cliente para elegir ese modelo de despliegue, ¿no? Lo hemos planteado un poco como un juego, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que para esa toma de decisiones, al final vamos a hacer una especie de eliminatorias y una final, pues me gustaría también que pudierais participar en el chat, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento, os lanzaré la pregunta y si podéis participar en el chat, genial, porque así vamos a ver también un poco lo que ha comentado Marc, que es súper importante, que es el hecho de que no siempre hay una solución única. Entonces, aquí vamos a ver mucha disparidad de opiniones y vamos a entender que hay veces que varias aproximaciones pueden ser correctas. Ahí vamos a tener que sacar la balanza y pesar los requerimientos, cuál es más importante para la compañía o para el cliente, ¿vale? Entonces, empezamos con el primer caso de uso, si os parece. Aquí lo tenemos, primer caso de uso. Bien, el primer caso de uso se trata de una compañía retail, ¿vale? Una compañía pequeñita de retail que, bueno, pues dada la situación de esta situación en la que vivimos de la pandemia por coronavirus, pues se ha visto la necesidad de mejorar su e-commerce, ¿no? Ellos trabajaban con una tecnología bastante desfasada, pero bueno, vivían de la venta física, ¿no? Pues con toda la pandemia, pues han visto que se han quedado muy atrás, entonces se han puesto las pilas y han lanzado una serie de propuestas para digitalizarse, ¿no? La más importante sería una aplicación móvil para gestionar el e-commerce de la compañía, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues al final esto es una integración clásica de aplicación móvil con sistemas backend, ¿no? Vamos a tener que conectarnos con su single sign-on, que es Okta, con Salesforce como CRM, SAP como RP y un OMS para tema de pedidos, ¿vale? Entonces aquí, básicamente, vamos ya con los requisitos que tendríamos. Bien, estos son los requisitos que nos ha pasado el cliente, ¿no? Principal objetivo de nuestra integración en MuleSoft va a ser securizar la comunicación desde Internet hacia nuestros sistemas internos, ¿no? Al tratarse de una aplicación móvil, es una de las partes más críticas. Como hemos comentado, es una compañía pequeña. Ellos tienen claro que su negocio no es tecnología. Por lo tanto, tienen un equipo de IT muy pequeño. No son muy maduros a nivel de IT. Su estructura no es muy madura, ¿no? Estamos hablando de una compañía que básicamente su equipo de IT serían gestores de proyectos. Yo creo que es algo que seguramente a muchos de vosotros os suene porque es una estrategia que se sigue en muchas compañías, las cuales pues, no son tecnológicas o no tienen el foco en la tecnología, ¿no? Entonces, dado esto, pues bueno, ellos no se sienten muy cómodos gestionando esas tecnologías o adaptándose a nuevas tecnologías. Tampoco quieren hacer una inversión muy grande en perfiles de una nueva tecnología. Por lo tanto, prefieren delegar responsabilidades, ¿no? Bien, como todos los proyectos, básicamente, los tiempos el timeline que tienen es súper apretado, es muy pequeño. Esto se ha acentuado en el hecho de que, como hemos comentado, han llegado tarde, ¿no? O sea, les ha pillado la pandemia con un e-commerce obsoleto. Entonces, el CEO de la compañía ha puesto el grito en el cielo y bueno, pues ahora tienen que desarrollar su nuevo e-commerce en tiempo récord. Por lo tanto, estamos hablando de que tienen un timeline súper apretado, ¿vale? Otro punto importante, ¿no? Muy típico del retail y sobre todo de las plataformas e-commerce. Van a tener que gestionar picos en fechas muy señaladas, ¿no? Todos conocemos los problemas que surgen con el famoso Black Friday o en periodo de Navidad o de rebajas, ¿no? Van a tener que ser capaces de escalar en estos picos de mayor volumen de peticiones, ¿no? Y por último, obviamente, estamos hablando de una aplicación móvil orientada al cliente. Cualquier cosa que nos pase por detrás tiene impacto directo en el cliente. Por lo tanto, la alta disponibilidad es importante, es muy importante, ¿vale? Bien, vistos estos requerimientos, ahora empieza un poco el juego, ¿vale? Empieza un poco la batalla de modelos de despliegue. Antes de nada, vamos a revisar, me he preparado aquí una pequeña chuleta, ¿vale? Para revisar un poco los conceptos que nos ha comentado Marc, ¿vale? Esta slide que va a saltar ahora, básicamente es una tabla comparativa entre los distintos modelos de despliegue, ¿no? Entonces, esto lo vamos a utilizar un poco a modo de chuleta para refrescar un poco todo lo que nos ha comentado Marc, ¿vale? Bien, vamos a revisar los puntos más importantes que tenemos, dado este caso de uso que hemos comentado, ¿no? Primero que hemos hablado, súper importante el time to market que tienen. Bien, revisando
las diferentes alternativas, modelos de despliegue que tenemos, Cloud Hub, híbrido, on-prem y Runtime Fabric, vemos que realmente MuleSoft se caracteriza por un time to market corto, ¿no? O sea, al final es uno de nuestros valores, ¿no? Nuestra programación es rápida, tenemos un tiempo de delivery muy bueno, pero es verdad que dependiendo del modo de despliegue puede ser mejor. Entonces, en este caso es verdad que Cloud Hub, dado que es un SaaS, nos ofrece mejor time to market, dado que muchas de las configuraciones vienen ya dadas por el producto y es casi muy rápido ponerlo en marcha, ¿no? Quienes hayáis trabajado con Cloud Hub lo habréis visto. Bien, otro punto importante. Hablábamos de que tenían, a nivel de IT, no eran muy maduros, ¿no? Entonces, el coste operacional es importante también para ellos. Aquí tenemos otro ganador. Bueno, ganador, entre comillas, ya digo, creo que a nivel operacional MuleSoft no es tampoco no tiene un coste excesivo, ¿no? Quienes habéis trabajado con otras plataformas lo sabréis. Pero bueno, es cierto que Cloud Hub es mucho más fácil de gestionar que los otros modelos, ¿no? Al menos el on-prem. Bien, estos serían dos puntos importantes. Otro punto importante del que hemos hablado, lo tenemos en la otra slide de la tabla, es tema de alta disponibilidad y escalado, ¿no? Para alta disponibilidad la tendríamos disponible out of the box tanto en Cloud Hub como en Runtime Fabric. Para la parte de on-prem y en hybrid deployment necesitaríamos ese servicio balanceado que nos ha comentado Mark. El automated failover exactamente lo mismo. Out of the box en Cloud Hub y Runtime Fabric. En on-prem y en hybrid deployment tendríamos que añadir ese balanceador. El no tener pérdida de servicio durante el despliegue o redespliegue lo tenemos out of the box tanto en Cloud Hub como en Runtime Fabric. Y bueno, esos serían un poco los puntos principales, ¿no?, que nos ha dicho este cliente que tenemos que tener en cuenta. Como podéis ver, vamos a volver a ver dónde tenía la otra presentación. Vamos a volver a nuestra presentación. Como podéis ver, este primer caso de uso es súper sencillo y creo que vamos a ganar por unanimidad, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Vamos a nuestra batalla de casos de uso. ¿Vale? Aquí empieza la pelea, ¿vale? ¿Cuál es la idea de esto, ¿no? La idea, como bien ha comentado Mark, no tenemos una opción buena. Por lo tanto, lo que vamos a empezar siempre es a descartar las que seguro que no nos cuadran, ¿vale? Entonces, para ello, pues vamos a revisar un poco los requisitos del cliente. Hemos hablado de falta de madurez en IT. Y, obviamente, en su equipo de IT hemos dicho que eran gestores de proyectos más que gente especializada, no tienen experiencia en Kubernetes. Bien, dicho esto, tenemos, creo, que de una forma sencilla podemos descartar nuestros dos primeros modelos de despliegue, ¿no? La parte de Runtime Fabric, sinceramente, para un cliente de estas características a lo mejor no es la más adecuada, ¿vale? Aquí, obviamente, pues podemos entrar a debatir porque es verdad que la appliance no requiere conocimientos específicos de Kubernetes, aunque es muy recomendable tenerlos, pero bueno, es algo que en este tipo de clientes es bastante recomendable pues no tirar por este lado, ¿no? Entonces, bueno, nos quedan nuestros finalistas, ¿no? Tenemos a Cloud Hub y tenemos al Standalone. Bien, vamos a ese final round, ¿vale? Donde tenemos por un lado a Cloud Hub y por otro lado a Standalone, ¿vale? Bien, vamos a revisar muy rápido ventajas de cada uno de ellos, ¿vale? Hemos dicho que Cloud Hub tiene fácil escalado, menos esfuerzo operacional, alta disponibilidad out of the box y el mejor time to market, ¿no? En cambio, Standalone también tiene cosas buenas, ¿no? Cloud Hub, al ser un SaaS, tiene no es tan configurable, ¿no?, como puede ser el Standalone. El Standalone tienes un completo control sobre el tuning que hagas sobre el runtime, por ejemplo, cosa que en Cloud Hub es completamente cerrado, no puedes hacerlo. Y también tienes un control que es sobre la asignación de la memoria. En Cloud Hub, recordar que trabajamos por worker size, los cuales tienen una memoria y una CPU asignadas. Por lo tanto, no vamos a poder subirle más memoria sin subir el tamaño de worker size y, por lo tanto, subir la CPU y, por lo tanto, gastar más licenciamiento, ¿vale? O sea, son cosas que hay que tener en cuenta siempre. Bien, dicho esto, conociendo los requisitos del cliente, muy rápido, por favor, ¿podemos poner en el chat quién creéis que gana? ¿Cloud Hub o Standalone? Damos 5 o 10 segunditos. Cloud Hub, Alejandro, Cloud Hub, Cloud Hub, Cloud Hub. Madre mía, menuda paliza. Cloud Hub, estaba claro, ¿no? Vale, efectivamente, ¿no? Creo que este caso de uso era el primero, lo hemos puesto muy fácil. El ganador nuestro ganador de este primer caso de uso es Cloud Hub, clarísimamente, ¿no?
De hecho, tenemos muchos casos de uso, al menos en Iberia, ¿no? Con esta casuística, empresas pequeñas que no tienen un departamento de IT muy maduro. Cloud Hub es muy fácil de implementar, se ven resultados súper rápido y los clientes acaban súper contentos, ¿vale? Realmente, aquí creo que el factor decisivo ha sido el tema de esfuerzo operacional y el time to market, ¿vale? Yo creo que es un poco lo que nos ha llevado. Bien, bueno, hemos acertado todos menos Gonzalo, que ha tirado por Italia, pero bien. Venga, vamos con el segundo caso de uso. Este para mí es el más complejo. Bueno, perdona, aquí esto es como quedaría la arquitectura, ¿vale? Pues bueno, tampoco me he esforzado mucho, como podéis ver, es una arquitectura muy alto nivel de cómo tendríamos nuestra... Pues, aquí, un pequeño disclaimer, ¿no? Cloud Hub es un SaaS, pero tenemos ciertas configuraciones. Esto lo tiene que tener claro el cliente. La comunicación es súper importante de configurar. En este caso tendríamos que configurar, obviamente, las VPCs para tener nuestra parte de cloud privada y luego configurar esa VPN para la comunicación que teníamos con el CPD, ¿vale? Estas son cosas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta durante el discovery, siempre remarcarlo para que no haya sorpresas más adelante. Independientemente, la configuración de la comunicación en Cloud Hub es bastante sencilla. Bien, vamos con nuestro segundo caso de uso de la tarde. Bien, aquí yo creo que va a causar más controversia porque, de hecho, yo mismo tampoco lo tengo del todo claro. Os pongo en contexto. Compañía aseguradora que, como para variar, proceso de digitalización, están empezando a trabajar con AWS. De lo que quieren, de hecho, es empezar a almacenar sus históricos y su información en el producto de S3 Storage de AWS. Para ello, pues han confiado en MuleSoft y lo que quieren básicamente es una sincronización entre sus diferentes sistemas con el S3 de Amazon, ¿no? Para ello, pues vamos a tener integraciones en batch y integraciones online. Vamos a tener un poquito, un variado. Importante aquí tener en cuenta que la carga inicial que tienen que hacer de información se va a hacer por fuera de MuleSoft, ¿vale? Simplemente va a ser la sincronización del día a día. Bien, vamos a ver los requisitos de este caso de uso. Primer requisito importante, estamos hablando de una compañía aseguradora, por lo tanto trabajan bajo una fuerte regulación y cumplimiento, ¿vale? En estas compañías normalmente los equipos o los departamentos de seguridad tienen mucho peso en la toma de decisiones porque están fuertemente regulados, ¿vale? Es algo que es muy importante y tenemos que tener en cuenta. Requerimientos no funcionales respecto a la comunicación, tanto de la parte legacy del CPD como la parte cloud. Bien, la parte legacy del CPD vamos a tener que tirar de conector de base de datos para sincronizar y vamos a tener que tirar de integración mediante ficheros, ¿vale? Todo un poco vieja escuela, por lo menos de inicio. El MVP que han definido básicamente es esa integración. Bien, requerimientos no funcionales respecto al cloud sería básicamente la comunicación, ¿vale? Ellos quieren hacer una comunicación interna, no quieren que la comunicación vaya a través de Internet. No tienen pensado en esta primer MVP publicar nada de Internet, pero es algo que ya tienen visto y saben que tienen requisitos futuros a medio y largo plazo en los que van a tener que publicar cierta información a Internet, ¿vale? Es algo que ellos saben, de momento no es un requisito, pero en medio y largo plazo va a serlo. El escalado, un fácil escalado es importante para ellos, como para casi todos nuestros clientes. Otro punto a tener en cuenta es que ellos ya hace poco adquirieron un sistema de monitorización, el que lo convirtieron en su sistema de monitorización corporativo y bueno, han hecho una alta inversión, está funcionando bien, están implantándolo en todos los sistemas y quieren implantarlo también con MuleSoft. La peculiaridad de este sistema básicamente es que funciona bajo un agente, ¿vale? Es obligatorio para el cliente que nos integremos con este sistema de monitorización. Bien, por último, como hemos comentado, tienen un MVP definido que básicamente sería empezar a sincronizar su base de datos de clientes, es un SQL Server, con el AWS S3. Información de interés. No tienen, en ninguna de sus integraciones que tienen definidas, tienen transformaciones muy complejas, pero es verdad que van a tener tamaños de mensaje grandes. Pueden llegar a tener mensajes de mayores de 10 megas. No tienen experiencia en Kubernetes y de momento no tienen pensado contratar o crear un departamento especializado y no se sienten del todo cómodos manteniendo nuevas tecnologías, ¿vale? Bien.
vamos al lío, ¿no? Vamos a la batalla. Bien, esta parte, si me disculpáis, la tabla comparativa me la voy a saltar por ganar un poquito de tiempo. Como os comento, esta tabla comparativa va a estar en las slides, ¿vale? Bien, vamos al lío. Tenemos nuestros casos, 4 modelos de despliegue y vamos a ver cuáles caen en esta primera ronda, ¿no? Tenemos que la compañía trabaja bajo una fuerte regulación. Bien, muy rápido. ¿Cuál creéis que cae con este requerimiento? ¿Nadie por el chat se anima? Vale, Carlos dice Cloud Hub. Efectivamente, ¿no? Aquí esto es bastante claro. Cloud Hub, cuando trabajamos con compañías con una alta o que trabajan bajo una alta regulación o un departamento de cumplimiento muy fuerte, no les suele gustar que sus procesos o sus APIs corran en infraestructura que no sea la suya, que no sea su propio cloud o que no sea su propio CPD. Por lo tanto, aquí creo que Cloud Hub sería la primera que deberíamos de descartar para que, ya que suele ser requisito del cliente que corra en su misma infra, ya sea en cloud o en on-prem. Bien, continuamos. No tienen experiencia en Kubernetes y no se sienten cómodos asumiendo un mantenimiento complejo. Bien, si no tienes experiencia en Kubernetes, ¿cuál creéis que cae de las 3 que quedan? ¿Standalone, Runtime Fabric, Appliance o Bring Your Own? Vale, efectivamente, creo que estáis todos acertados, ¿vale? Obviamente caería la de Bring Your Own Kubernetes, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitas un equipo que sepa de Kubernetes, vas a tener parte, como bien ha comentado Marc, que es tu responsabilidad. Y si no tienes un equipo que sea especializado en este tipo de tecnología, no vas a poder mantener la plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a nuestra final de este segundo caso de uso. Final round. Y tenemos a Standalone contra el Runtime Fabric en máquina virtual. Bueno, he puesto VM aquí. Tener en cuenta, cuando hablamos de la versión Appliance, solemos hablar de VM, Appliance o Bare Metal, ¿vale? Creo que he utilizado los 3 términos para que lo tengamos en cuenta. Bien, a ver, cosas buenas de cada uno, ¿no? Bueno, Runtime Fabric, fácil escalado, bajo coste operacional, ya que es un Appliance y alta disponibilidad out of the box. Standalone soportaría esa integración bajo la gente, como lo tienen ahora a nivel corporativo. Y, bueno, aquí tienen mejor soporte de integraciones legacy, ¿no? Yo creo que aquí, al final, es un poco... Esto puede generar mucho debate, pero es cierto, por ejemplo, pongámonos en el caso, no hemos dicho que va a haber transferencia de ficheros, pongámonos en el caso de que con Standalone podríamos trabajar con un NFS, es decir, mapeando un volumen y trabajando directamente sin un protocolo FTP o SFTP. Con Runtime Fabric estamos obligados a trabajar con protocolo FTP o SFTP, ¿vale? Porque Runtime Fabric se despliega bajo una Docker image de MuleSoft, la cual no se puede modificar, ¿vale? Entonces, bueno, dicho todo esto, ¿quién creéis que gana? ¿Runtime Fabric Appliance o Standalone? Standalone. Joder, sois muy listos, macho. Yo pensaba que este iba a generar más debate. Bueno, hay un Runtime Fabric por ahí. Genial. Vale. Ok. Bueno, a ver, esto, y ya os digo, creo que aquí habría debate y deberíamos de tener una segunda... Debería haber prórroga, ¿vale? Con esto, porque ahora os comento un poquito. Para mí ganaría Standalone, porque el cliente nos ha dejado como mandatory el requisito de integrarnos bajo su sistema de monitorización con un agente. Este agente no lo podríamos instalar en los containers de Runtime Fabric, por lo mismo que hemos dicho, la Docker Image no se puede modificar, es una Docker Image de MuleSoft que no se puede modificar. Pero claro, aquí también podríamos entrar en una nueva reunión con el cliente o con los equipos de la compañía para valorar cuán importante es ese agente, porque a lo mejor ese agente, ¿y qué hace ese agente sobre todo? Porque a lo mejor ese agente lo podemos sustituir con el log forwarding de Runtime Fabric, ¿no? Por eso digo que aquí, al final, puede haber debate, no es tan claro, pero sí, yo también creo que Standalone sería la más adecuada. Bien, vamos con, bueno, este es el escenario que quedaría, tendríamos nuestro clúster de Standalone y, como hemos dicho, a futuro quieren publicar a Internet. Para mí, si quieren tener también APIs publicadas a Internet, aquí un escenario híbrido sería lo adecuado, ¿no? Para mantener todo lo que tengas dentro de tu CPD o de tu clúster a modo interno y exponer tus APIs hacia Internet mediante nuestros SaaS de Cloud Hub. ¿Vale? Al final, toda la lógica
relacionada con el negocio estaría aquí, por lo tanto, a nivel regulatorio seguiría entrando y aquí podríamos tener simplemente unas API gateways que redirigieran el tráfico de forma segura. Bien, vamos con el último caso de uso. Y este caso de uso básicamente sería una compañía, ¿vale? En este caso es una compañía, es un banco, que ha iniciado ya un proceso de digitalización donde básicamente su objetivo es empezar a llevarse sus sistemas legacy a Azure, ¿vale? Han confiado en Azure como su core system, ¿vale? Va a ser su cloud corporativa y, bueno, van a empezar a migrar sistemas de forma progresiva en una arquitectura basada en microservicios en AKS. Ellos tienen muy claro que quieren trabajar en su arquitectura de microservicios, no va a estar basada en un único lenguaje de programación. Una de sus máximas es trabajar con el lenguaje de programación que mejor se adapte a cada requerimiento, ¿vale? Es decir, que van a tener ahí una amalgama de microservicios desarrollados dependiendo de la necesidad en un lenguaje u en otro. Bien, básicamente lo que van a necesitar es conectar su cloud, Azure, con los sistemas que queden en el on-prem y con Salesforce. Requerimientos. ¿Qué buscan con este cambio? Obviamente buscan agilidad en la implementación, quieren tener un mejor time to market. Se han especializado, se han hecho una inversión en Kubernetes, han contratado a gente especializada, han montado un equipo, tienen procedimientos establecidos a nivel operacional como CI/CD, alertas, monitoring y tienen una metodología establecida. Es decir, que hay un trabajo previo hecho. Y bueno, tienen a Azure, han elegido Azure como su core, ¿no? A nivel de cloud. Bien, dicho todo esto, y creo que también me ha quedado un caso de uso súper fácil, pero bueno, la idea es un poco que veamos qué requisitos tener en cuenta, ¿no? Volvemos a la pelea. Bien. Hemos dicho que quieren a Azure como su cloud corporativo, ¿no? Han confiado y quieren trabajar sobre esta nube con todos sus sistemas. Por lo tanto, se nos cae Cloud Hub ya, ¿no? Cloud Hub corre en nuestra propia nube, es un SaaS, por lo tanto no encaja en la arquitectura que están montando, ¿verdad? Bien, vamos a ver si podemos descartar el siguiente. Bueno, están experimentados en Kubernetes, tienen equipo especializado, han montado muchos procedimientos y metodología. Por lo tanto, aquí no os voy ni a preguntar, ¿no? Porque creo que es bastante claro que lo que cae es el standalone. Y bueno, vamos a la gran final del caso de uso 3, ¿no? Vamos a ver el final round. Tenemos por un lado al Appliance y al Bring Your Own. Y bueno, este caso la verdad es que me ha quedado muy fácil ahora que lo veo. Bien, la parte de Runtime Fabric, Appliance over Metal, es compatible con Azure Cloud. Podemos trabajar en cloud con Runtime Fabric, con máquinas virtuales. Muchos clientes lo tienen así. Lo que es cierto es que esto estaría más orientado a un cliente que no tiene un equipo de Kubernetes, que no tiene procedimientos establecidos, que no tenemos nada que reutilizar y que no tienen a nadie que lo mantenga. En este caso no es, ¿no? Tienen un equipo que han formado, han hecho una gran inversión en el equipo orientado a AKS, por lo tanto, aquí hay mucho que reutilizar en AKS, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí me dejo de historias porque creo que queda bastante claro, ¿no? Que el Bring Your Own Kubernetes sería la decisión acertada, ¿no? Vamos a poder reutilizar todo el trabajo que vienen haciendo y aparte vamos a adaptarnos perfectamente a su arquitectura, ¿no? Aquí es como quedaría la arquitectura, ¿vale? Tendríamos un clúster dedicado a sus microservicios y un clúster específico para Runtime Fabric. Y aquí vamos a meter un asterisco muy grande que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la actualidad necesitamos un clúster dedicado para correr Runtime Fabric. No podemos correr aplicaciones de Mule o Runtime Fabric en otro clúster que ya esté en uso. Por lo tanto, esto rompería un poco, ¿no? Porque ellos quieren tener muchos microservicios con diferentes lenguajes, por lo tanto, pues aquí van a necesitar duplicar infra para poder seguir haciéndolo con Mule, ¿no? Que la parte de integración se encargue MuleSoft, pero claro, en su propio clúster. Bien, llegado a este punto de casos de uso, bueno, con esto estaría todo. Espero que os haya gustado la parte de casos de uso. Veo que estáis súper puestos, habéis aceptado casi todos. Bien, vamos a mirar muy rápidamente el roadmap de Runtime Fabric para que sepáis un poquito por dónde va a ir la compañía, ¿vale? Aquí tenemos un poco nuestro roadmap. Como sabéis, bueno, comenzamos en 2018, como bien ha comentado Marc, con nuestra versión Appliance. Hace unos meses liberamos nuestra versión de Bring Your Own Kubernetes, donde podemos desplegar Runtime Fabric en el propio Kubernetes del cliente.
Y salimos con compatibilidad con dos tipos de Kubernetes, ¿no? Con el EKS y el AKS. Hace no sé si un mes o un poco más, liberamos una nueva compatibilidad con GKE, con el Kubernetes de Google, y ahora mismo estamos en este punto, ¿no? Tenemos compatibilidad con las tres principales nubes, con EKS, GKE y AKS. ¿Y hacia dónde vamos, no? ¿Cuál es el futuro? Bueno, las siguientes releases o las siguientes funcionalidades importantes que se van a desbloquear con el tiempo va a ser la compatibilidad con OpenSea. Esto, pues, es importante, ¿no? También el hecho de poder trabajar con Bring Your Own en tu CPD, en el caso de que tengas OpenSea instalado ahí. Y otra cosa súper importante que a la que vamos es el poder soportar Runtime Fabric en un Kubernetes no exclusivo, en un clúster no exclusivo para Runtime Fabric, ¿vale? Es decir, que el caso de uso que hemos visto antes, a futuro, van a poder deshacerse de esta infra y poder trabajar con su único clúster, ¿vale? Esa parte me parece súper interesante porque al final ahí podemos también ver cómo podemos llevar un modelo de ver a MuleSoft como un tipo de microservicio más dentro de tu ecosistema, ¿no? De Kubernetes. Me parece súper interesante. Y bueno, finalmente pues la idea es ser compatible con cualquier implementación de Kubernetes, ¿no? Eso es un poco la idea. Y bien, con esto ha terminado mi parte y bueno, llegamos a la más importante, que es la práctica, ¿no? Aquí le paso la palabra a mi compi Gonzalo. Antes de pasar, vamos a hacer una pequeña 2 minutitos de sesiones, ¿vale? Algo rápido. Si las queréis cubrir ahora rápidamente, hacemos una introducción o lo dejamos para... Porque Gilbert González ha preguntado cómo se licencia RTF. Pues, si quieres, pues esa la digo yo que esa es fácil, por lo menos para mí. Básicamente no hacemos distinción a nivel de licenciamiento, ¿vale? Entonces, nuestro modelo de licenciamiento es una suscripción por Anypoint y después tú vas creciendo con los cores. Y, bueno, obviamente hay algunos módulos, como el API Manager, etcétera, pero lo que es por decir me cuesta diferente o licencia diferente según sea Cloud Hub o Runtime Fabric, no. Tenemos esa flexibilidad. Y además, si el cliente tiene una suscripción Platino o Titanium, pues puede tener despliegues híbridos, lo cual significa que puedes tener, bueno, habéis visto los modelos de despliegue que puedes mezclar y aparte puedes pedir incluso pasar de uno a otro, es decir, que tienes cores, por ejemplo, en Cloud Hub y dices, pues ahora quiero que me lo... Eso también lo puedes hacer. Vale, una pregunta rapidita de Oliver. ¿Hay fecha prevista para la funcionalidad de clúster no exclusivo? Que yo sepa, todavía no. No, fecha de momento no hay. Vale. Sí, Hay otra pregunta de... Rápidamente que ahora los ciclos de Runtime Fabric van a seguir más o menos la misma frecuencia que los de Cloud Hub, así que se espera que cada mes salga alguna nueva versión. Pero bueno, que es algo que ha empezado hace poco, así que podéis esperar que vayan saliendo pequeñas funcionalidades cada mes. Pero efectivamente para esa pregunta no tenemos la fecha exacta. Vale, Pablo ha hecho una pregunta sobre cómo se licencia, pero Gonzalo he visto que ya ha respondido por Core. Vale, pues por un tema de tiempo, Gonzalo, si te parece, seguimos con tu parte de la presentación. Vale, perfecto. A ver, díganme si pueden ver mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, una breve introducción para no pasarnos del tiempo. Mi nombre es Gonzalo Osti, trabajo en MuleSoft hace ya un poco más de 4 años en consultoría junto a Marc y a José. Y bueno, la idea de la segunda parte de la sesión es pasar de lo teórico a lo práctico. Acá pensamos que estaría bueno demostrar una instalación al menos simple o inicial en modo demo, digamos, de lo que sería Runtime Fabric en el modo Bring Your Own Kubernetes, en donde haremos la instalación en un clúster de AKS, que es la nube de Azure. Entonces aquí lo que haremos nosotros, en verdad, voy a tomar el rol tanto de cliente como de consultor MuleSoft, ya que, como les ha mostrado Marc y José, en lo que es el modelo de responsabilidad, el cliente debería proveer el clúster y, por ejemplo, el Ingress Controller, que ahora les comentaré bien qué es,
y el equipo de consultoría de MuleSoft sí ayudaría con lo que es la instalación propia de Runtime Fabric. Bien, en este caso lo que haremos es crearemos un clúster en Azure, muy simple, con 3 nodos, con una configuración de red básica, eso que significa sin reglas de firewall, sin nada muy específico. Crearemos el Ingress Controller, que lo podemos pensar como un load balancer al cual hacer las peticiones. Luego haremos la instalación de RDF que se configura en el Endpoint Platform, haremos la instalación de la licencia y para finalizar y mostrar que todo realmente funciona, haremos el despliegue de una aplicación a modo de Hello World. Bien, así que vamos a empezar. Yo lo que hice es, vamos a tener la pantalla así en modo consola arriba y modo browser abajo para ir viendo los recursos que se van creando. Entonces, de mi lado, vamos a ir con los distintos pasos. Y lo primero que vamos a hacer entonces es crear el clúster de AKS. ¿Bien? Entonces, Pablo, no sé si has dejado de compartir por algo porque yo he dejado de verlo. ¿No hemos oído? Sí. Vale, a ver. Dime, ahí estamos bien. Sí, ahora se ve. Perfecto, mil disculpas. Bueno, entonces lo primero que haremos es crear el clúster de AKS. Lo haremos todo vía la línea de comando, pero iremos verificando todo lo que vamos creando también en la interfaz de Azure y luego en la de Endpoint Platform. Entonces, a medida que vamos ingresando los distintos comandos, primero lo que vamos a hacer es definir los nombres, por ejemplo, cómo se va a llamar el clúster, cómo se va a llamar el resource group, que es, digamos, un grupo donde se despliegan o se crean distintos recursos, en este caso el clúster. Entonces, vamos a ir agregando las distintas variables para luego ejecutar más simplemente el script. Esto lo vamos a desplegar en la región de Europa del Norte y va a usar un container registry, que es donde se almacenan las imágenes de Docker que ya tengo creado anteriormente. Luego, por fin, lo que haremos es definiremos el nombre del clúster de AKS, que se va a llamar Madrid Meetup AKS. Y ahora sí anotaremos el comando para hacer la creación de AKS. Entonces aquí me voy a detener. Para los que no están muy familiarizados con el CLI de Azure o con el de Amazon, básicamente lo que provee es todos estos comandos para poder interactuar con los recursos, en donde mediante parámetros le podemos especificar bien a detalle qué es lo que queremos crear. Acá lo que crearemos es un clúster de AKS localizado en la región que definimos y bajo el resource group y con el nombre que definimos. Con 2 nodos, el que va a usar nuestro registry de Docker mencionado antes, con la versión 1.19 de Kubernetes. Esto es importante mencionar que RTF-BIOK tiene ciertas limitaciones en las versiones. Creo que la última soporta desde la versión 1.17 hasta la 1.19. Y por último, vamos a definir el tipo de máquinas, que son las estándar de EC2. Si alguno está más familiarizado con las de Amazon, por ejemplo, simplemente es todo lo que define es el tipo de máquina y qué recursos tiene, como por ejemplo CPU y memoria. Entonces, al lanzar este comando, ahora lo que va a hacer es, va a empezar a crear todos los recursos, lo cual va a tomar un poquito de tiempo, así que vamos a aprovechar para repasar algunos conceptos. Entonces, si nos vamos a nuestra ventana de browser, lo que quería mostrar es, como les había mencionado antes, nosotros vamos a tener un modelo de responsabilidad en donde hay varios recursos que son manejados por MuleSoft y muchos otros que son manejados por el cliente. Acá, como bien mencionaban José y Marc antes, lo que se espera es que el cliente sí tenga cierto expertise en lo que es Kubernetes, del cloud que sea, o sea, EKS, AKS o GKE, y se sientan cómodos pudiendo crear y manejar estos recursos.
Por ende, siempre que nosotros vamos hacia un proyecto de RTF en BIOK, intentamos marcar esta diferencia para entender bien dónde está la responsabilidad. De todos modos, hay muchos temas que a veces se cruzan un poco entre lo que es MuleSoft y cliente, y ahí sí intentamos ayudar. Como vemos, lo que estamos haciendo ahora es haciendo la instalación de todos los componentes del lado naranja, lo que es Kubernetes, los node pools, lo que es la red, el sistema operativo, etc. Luego lo que haremos es instalar el Ingress Controller, que vamos a usar Nginx, y Nginx es uno de los más comunes, pero también podríamos instalar otros como Traefik, como HAProxy o, por ejemplo, el propio de Azure, que se llama Azure Gateway Ingress Controller. Y, por ejemplo, lo que sería externalizar logs, que es algo que tenemos out of the box en lo que es el modo appliance, aquí sí lo tendría que configurar del lado del cliente. Y, por ejemplo, se puede usar, no sé, la solución de Splunk para containers para exportar los logs. Luego del lado de MuleSoft sí quedan todos los componentes de Runtime Fabric, los runtimes y todos los recursos que se despliegan al desplegar una app, como por ejemplo pods, réplicas, ingress, etc. Bien. Otra cosa que quería mostrar también son, como veníamos diciendo, en la documentación tenemos bien definidas las limitaciones. Entonces, por ejemplo, la versión que les comentaba, que tiene que ser entre 1.17 y 1.19. Y, por ejemplo, aquí en lo que es la nube de Azure, sí hay que tener en cuenta qué versiones de Kubernetes soportan ellos, y cuáles tienen soportes a largo plazo, y cuál es su ciclo de deprecación de versiones de Kubernetes para entender bien cuáles son las versiones que podemos utilizar. Bien. Bueno, aquí vamos a esperar un poquito a que se creen los recursos. Si vemos aquí y actualizamos en Azure y todo está yendo bien, vamos a esperar. Se deberían empezar a crear los recursos. No sé si me quedó bien. Me faltó hacer un enter, así que todo este tiempo no estuvimos creando nada. Pero bueno, acá van a ver que el CLI está corriendo, está creando todo por detrás. Entonces nos va a crear el AKS con los nodos, con la red, la versión de Kubernetes que definimos y en la región que nosotros definimos. Bien, y ahora sí, espero que ahí, ya como ven, se está empezando a crear lo que es el servicio de Kubernetes, el AKS. Y esto imagino que tardará 1 o 2 minutos hasta que esté todo completamente listo. No sé si aprovechamos para hacer alguna pregunta inicial del modelo de despliegue o algo que necesiten que explique. Gonza, igual te lanzo yo una, mientras Sí. esperamos. A nivel de limitaciones o tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿cuántos worker nodes podemos meter en una AKS? En AKS entiendo que tenemos hasta, me tengo que fijar, no recuerdo bien cuál era el número. Sé que en lo que es appliance teníamos un número fijo y un número fijo de aplicaciones por pod, pero aquí si vamos hasta las limitaciones vemos, bien, tenemos hasta 30 nodos, que es creo que bastante más que lo que tenemos en lo que es el appliance. Y también lo otro importante es la cantidad de réplicas por nodo, que acá no podemos desplegar más de 40 réplicas por nodo. Entonces, si hay un caso en el que tienen que instalar o que quieren desplegar varias aplicaciones, a mí me ha pasado con clientes que tienen 200 aplicaciones y si hay que hacer el sizing para entender la cantidad de nodos que necesitaremos. Pregunta de Raúl González. ¿Tenéis definido algún tipo de best practice para gestionar los upgrades de versión de los clústeres en relación a la instalación de MuleSoft? Bien, si entiendo bien la pregunta,
En lo que es el upgrade de AKS en sí, eso lo gestiona directamente Microsoft. Así que lo que hace en general en Microsoft es cuando uno hace el update, lo que hace es despliega un nodo nuevo y hace lo que en Kubernetes se llama el cordon o el drain de los nodos. Entonces el nodo simplemente se le sacan los recursos, se ponen en el nodo nuevo y los va, digamos, moviendo hacia los nodos nuevos con las nuevas versiones. Luego lo que es el upgrade de RTF sí se hace directamente desde el appliance, pero no tiene ninguna complejidad o nada externo que haya que hacerse cargo. No sé si contesta la pregunta o no. Diría que sí. No me dices. Bien, bueno, como ven, como siempre en el vivo, tuvimos algún problema aquí, así que lo que voy a probar es crear el clúster nuevamente. Esperemos que esta vez funcione bien. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es definir un nuevo nombre para el AKS. Vamos a esperar a que esté el delete completo de esta instancia. Aquí tendremos que tener un poco de paciencia, siempre en el vivo puede fallar. Algo que, que ayer funcionaba perfectamente, a veces sucede. Esperemos La primera vez que te pasa en tu vida, ¿no? Sí. Que yo creo que todo el mundo que está aquí asistiendo ha pasado por el mismo problema, que todos sabemos muy bien. El famoso Si le pasó a Bill Gates, ¿no? Pues aquel pantazo azul fue épico. Es también para que sientan una meetup en situaciones de cliente, para que no piensen que todo es tan perfecto. Lo que sí, bueno, cuando podamos crear el clúster, y espero que se pueda crear, si no estaríamos en un gran problema, luego pasaremos a crear lo que es el Ingress Controller. El Ingress Controller es uno de los temas más calientes, digamos, cuando se debate este despliegue, porque puede tener varias configuraciones y siempre es donde más complejidades nos trae. Muchas veces los clientes quieren, por ejemplo, servir dos endpoints, uno privado y uno público. Tienen los temas de HTTPS o de two-way SSL, etcétera. Y todo eso, gran parte de eso, sí se tiene que configurar en el Ingress Controller. Así que yo lo que recomendaría es, aunque del lado de MuleSoft no tengamos que ser completamente expertos en lo que es el Ingress Controller, sí a mí me ha servido leer y entender los distintos tipos, las configuraciones, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, para entender cómo generar estas llamadas hacia los servicios de MuleSoft.
Básicamente cuando, bueno, ahí, perdón, voy a lanzar nuevamente. Dale al intro, A ver si esta vez lo tomó. Bien. Bien, vale. Entonces, lo que comentaba del Ingress Controller es, va a ser el componente que sí nos haga llegar las llamadas hacia RTF. ¿Cómo funciona esto? Cada uno de los pods que nosotros despleguemos va a generar un ingress. El ingress básicamente lo que dice es cómo podemos acceder a ese pod. Y el Ingress Controller lo que va a hacer es exponer eso externamente actuando a modo de load balancer. El Ingress Controller lo que va a hacer es tomar, digamos, hacer el ruteo desde allí hacia los distintos ingress. La idea es que con RTF BIOK, al igual que en Appliance, no tengamos que hacer una definición de ingress o de ingress controller cada vez que desplegamos una aplicación, sino que mediante un template, que es lo que genera cada aplicación cuando la desplegamos, pueda hacer el ruteo directamente desde el ingress controller. Entonces ahí es donde vamos a tener que entender qué tipo de ingress controller usar, cuáles son los válidos. En nuestro caso, el que más probamos en general es el de Nginx, pero hemos tenido casos con el de Azure, con el AGIC, y entender sus limitaciones y cómo es que hacen el ruteo. Ahí el problema es que muchas veces cuesta conocer todos los distintos ingress controllers, entonces muchas veces simplemente tenemos que definir la arquitectura, los requisitos y luego que algún experto en esa tecnología lo puede implementar. Bien, aquí vemos que estamos creando nuevamente el clúster. Y esperemos que esta vez esté todo en orden. Vamos a esperar a que siga corriendo el comando y cruzar los dedos para que nos dé un mensaje de éxito y no el de error. Bien, como decía, luego del Ingress Controller, lo que haremos es configurar la licencia, que he visto que hay algunas preguntas de licencias. En este caso, MuleSoft va a proveer un archivo de licencia, un .lic, que es el que instalaremos mediante la utilidad RTFSTL. RTFSTL es la herramienta que provee MuleSoft para poder interactuar con nuestro clúster de Kubernetes y va a tener varios comandos para que nosotros podamos llamarlo y llevar a cabo varias de las tareas de operación o de mantenimiento que necesitemos hacer. Luego de eso, el despliegue va a ser como desplegar una aplicación tanto a standalone o al Cloud Hub. La única diferencia es que sí tendremos los beneficios de Runtime Fabric, en donde podremos definir, por ejemplo, el tamaño de la cantidad de nodos o la cantidad de réplicas en donde queremos desplegar. Podremos definir la cantidad de CPU a utilizar, la cantidad de memoria, si queremos que actúen como un clúster o no y proveer esas funcionalidades de clúster, etc. Y ahí es donde sí vamos a frenar y a mostrar bien, digamos, cuál es la diferencia y cuál es toda la flexibilidad que nos aporta lo que es el modo de Runtime Fabric. Bien, aquí vemos que todavía se está creando, así que vamos a esperar un poquito más. Yo ya estoy transpirando, esperando a ver si ¿Te lanzo una otra pregunta, Gonza, mientras esperamos? Sí. Una cosa que no hemos tocado, que no sé si ha quedado clara, es si podemos crear más de un clúster de Runtime Fabric. Bien. Y también, cuando creamos un clúster de Runtime Fabric, ¿cómo lo distribuimos entre business groups, entre entornos? ¿Lo podemos compartir? ¿Lo podemos aislar? ¿Cómo es esa distribución? Bien, lo primero que sí tenemos que saber es que cuando creamos un Runtime Fabric, tiene que ser en un AKS o EKS o el servicio que usen dedicado a ese Runtime Fabric. Tampoco se pueden crear múltiples Runtime Fabric dentro del mismo AKS. Esa es una limitación que tenemos actualmente. No sé si en el futuro está planeado poder hacerlo.
Y el beneficio que tiene también Runtime Fabric por sobre Standalone, por ejemplo, es que si nosotros, por ejemplo, queremos crear un solo clúster para múltiples business groups y múltiples ambientes, eso lo podremos hacer. En Standalone, en general, lo que tendríamos que hacer es vincular un runtime a un business group y un ambiente. Acá, cuando creamos el clúster de Runtime Fabric, nos da la opción directamente en la interfaz de usuario para poder definir en qué business groups y en qué ambientes de dichos business groups queremos que se pueda desplegar en ese Runtime Fabric. Y luego al desplegar una aplicación simplemente aparecerá como un target el Runtime Fabric y ahí podremos hacer el despliegue. No sé si contesta la pregunta, si ayuda. Sí, digamos que donde instalamos el Runtime Fabric no está ligado a ningún business group ni a ningún entorno, sino que se distribuye a través de todos. Exactamente, exactamente. Perfecto. Tenemos me imagino que habréis visto en servicios, habréis visto algún caso en el que necesitemos más de un clúster. Sí, hemos visto algunos casos en los que, por ejemplo, queremos un Runtime Fabric para lo que es endpoints públicos o para lo que es APIs públicas, un Runtime Fabric privado, por ejemplo, uno que lo desplegamos en la DMZ y otro en la red interna. Ese es un modelo de despliegue bastante similar que muchas veces también está reemplazando al modelo híbrido de tener Cloud Hub para público y Standalone para privado. En muchos casos, con clientes que tienen sus propias nubes, por ejemplo, han hecho ese despliegue directamente en su nube en los ámbitos público-privado. Y luego la gestión de tráfico entre lo que es ámbito público y privado también corre a cargo del cliente, ¿no? Exactamente, sí. Y en esos casos, imaginamos que tendrían alguna solución, si es dentro de la misma nube, o VPC Peering, o algún Transit Gateway, o algo por el estilo, con lo que se pueden comunicar. Bueno, por suerte, el clúster ahí se pudo crear exitosamente. Vamos. Simplemente tuvimos algún error. Cuando el clúster se crea, nos va a dar un JSON enorme con todas las propiedades del mismo, que por tema de tiempos vamos a saltear. Entonces, lo próximo que haremos es correr el comando getCredentials. Lo que hace el comando getCredentials básicamente es define los datos de mi clúster en mi configuración de kubeconfig. ¿Para qué sirve esto? Para cuando corremos comandos de Kubernetes sepa comunicarse a este clúster. Entonces, ahora si, por ejemplo, nosotros quisiéramos correr kubectl getpods, lo podríamos correr, o podríamos hacer kubectl getpods para todos los namespaces, y ya vemos que Azure creó algunos pods propios de AKS. Bueno, lo que haremos ahora es, crearemos un namespace para crear el ingress, o sea, será como una partición lógica dentro de Kubernetes donde crearemos este ingress, y instalaremos el ingress en Nginx vía Helm. Helm es una herramienta que simplemente nos facilita un poco la instalación de ciertos componentes. Entonces, simplemente haremos los comandos para tener el deployment de Nginx, y aquí haremos la instalación del ingress controller. Entonces, lo que vamos a indicarle es en qué namespace va a correr, que es en este RTF ingress que definimos antes, la cantidad de réplicas, o sea, esto va a actuar como un balanceador de carga con 2 réplicas. En caso de que se caiga alguno de los nodos, podrá seguir atendiendo las llamadas en el segundo nodo. Y bueno, y luego las otras son configuraciones propias de Nginx, pero son más por defecto, no hay nada específico aquí. Aquí, bueno, vamos a crear el ingress controller. Vamos a esperar. Este no debería tardar tanto, deberían ser un par de segundos nada más. Esperemos.
Bien, y ahí si corremos nuevamente get services, veremos que nos creó el ingress controller de Nginx, que es de tipo load balancer y con una IP pública, que finalmente va a ser la IP con la que llamaremos a nuestros servicios. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra parte de Azure es, vamos a buscar esta IP pública. Vemos que es esta, 2067.216.244. Y le vamos a asignar un nombre DNS. Vamos a decir meetup new Madrid. Y vamos a salvar. Bien. Del lado de lo que es AKS, ya avanzamos y ya creamos lo que queríamos crear, que es el clúster y el ingress controller. Ahora, lo que haremos es crear el Runtime Fabric en Anypoint Platform. Entonces, aquí iremos a Runtime Manager. Iremos a la parte de Runtime Fabrics y crearemos Runtime Fabrics. Se va a llamar Meetup. Vamos a especificar que esto es para Azure. Aceptamos, digamos, aquí básicamente explica lo que les comenté del modelo de soporte compartido, el modelo de responsabilidad compartido. Y nos va a dar un comando, un código de activación. Entonces, lo que tendremos que hacer es, utilizando el comando de rtfstl, vamos a primero correr un comando que se llama validate. Acá lo que verán, esto lo que hace es básicamente validar que el clúster es, perdón por la repetición, pero es válido y se puede desplegar al mismo. Entonces, aquí vemos que está pasando todos los checks. Y vemos que nos comenta que todas las validaciones han sido exitosas y podemos proseguir con la instalación. Bien, entonces luego de validar hay otro comando que es rtfstl install y pasamos el mismo string, digamos. Y ahí va a empezar a hacer la instalación de Runtime Fabric. Esto, como ven, fuera de la creación del nodo, todo es bastante rápido, no es algo muy complejo tampoco. Cuando todo funciona bien, en 25 minutos o media hora, todo está listo, cuando falla un poquito más. Pero ahora vamos a ver rápidamente lo rápido que se generan todos los recursos. Mientras se genera, te hago una pregunta de José Ramón, ¿vale? Sí. ¿Qué impacto tiene el número de vCores contratados? Si un cliente con solo 2 o 4 vCores se lía a levantar pods, ¿en qué momento le dará un error de recursos? En verdad, lo que es la licencia es, digamos, contractualmente uno tiene cierta cantidad de cores contratados y el cliente debería ser responsable de no pasarse de esa cantidad de cores. Debería ser un monitoreo constante de cuál es el uso. Pero honestamente, si ellos se pasan de ese despliegue y la infraestructura lo permite, sí lo van a poder hacer, pero luego probablemente tengan problemas legales, que creo que son un poco peores. Bien, si les parece, sigo con lo que es mi instalación. No sé si contesté la pregunta o faltó algo más. Puede seguir, sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, si nuevamente corremos el comando de kubectl para ver los pods que han sido creados, vamos a ver que Runtime Fabric
ya creó los pods que necesita para funcionar. Bien, vemos que algunos están todavía completed running, que es que básicamente está terminando de hacerse la instalación. Por otro lado, si bajamos aquí a Runtime Manager, vamos a ver que el status va a aparecer registrado y ya tenemos los datos de nuestro clúster. Esto probablemente en poco tiempo se actualice y muestre que está todo bien. A veces simplemente hay un pequeño delay en mostrar eso. Lo último que haremos es, todavía no hemos instalado la licencia. Con la utilidad de RTFCTL hay un comando que se llama apply new license y ahí, bueno, yo ya tengo la licencia preparada. Simplemente vamos a correr el comando, va a comentarnos que la licencia está actualizada. Si pasamos aquí abajo, vemos que el clúster ya está activo, que están todos los nodos saludables, por suerte, porque si fallaba algo más ya me iban a tener que echar. Y, por ejemplo, lo que comentaba Gonzalo Marcos es el tema de los ambientes. Entonces, si yo aquí estoy en el Business Group de MuleSoft, voy a poder ligar mi Runtime Fabric a distintos ambientes. Entonces, yo, por ejemplo, estos son míos de prueba, como verán, no son muy serios. Voy a confirmar que quiero usarlo en los siguientes ambientes. Y ahí me va a dar un OK. Y si quisiera agregar otro Business Group, lo haría acá. Y ahí podría definir qué Business Group quiero utilizar. Por otro lado, lo otro que sí queremos configurar es el endpoint al que queremos llamar a nuestras aplicaciones. Si recuerdan, cuando definimos la IP pública y le asignamos un DNS, le pusimos un nombre que es Meetup Mule Madrid y luego va a seguir con este nombre, .northeurope.com. Y ahí, perdón, pero me estoy ahí con el machete haciéndome la URL completa. Entonces lo que haremos es, agregamos el endpoint. Bien, perfecto. Y salvamos. Bien. Bueno, entonces lo único que nos queda es desplegar una aplicación. Entonces iremos a nuestra ventana de aplicaciones. Vamos a hacer deploy. Y yo lo que voy a hacer es elegir una aplicación que tengo en Exchange, que ya sabemos que no falla, ¿no? Vamos a usar esta que se llama RTF Demo. Ten cuidado con lo de no falla, que estás llamando a la suerte, ¿eh? Sí, vengo muy confiado. Ya vimos que no viene bien. Entonces seleccionaremos esta aplicación desplegada y la llamaremos RTF Meetup Madrid. Y en el Deployment Target ya vemos que tenemos nuestro clúster de RTF. Y aquí es lo que les comentaba, que nosotros podemos definir múltiples versiones, que es otro punto que creo que no reparamos, en donde en un standalone uno tiene una versión fija y si la quisiera cambiar tendría que hacer un patch, un upgrade de todo el nodo. Y en Cloud Hub sí tenemos la posibilidad de hacer múltiples versiones. Entonces, aquí, como ven, podemos desplegar desde 387 hasta la última de 430. Podemos definir la cantidad de réplicas, si ellas van a correr en un clúster o no. Lo otro que podemos definir es que las réplicas se desplieguen en múltiples nodos, porque lo que puede pasar es que las réplicas se desplieguen en el mismo nodo y si ese nodo se cae, vamos a tener un poco de downtime. Y bueno, el tema de Object Store es si tenemos definida una base de datos de Postgres en donde podemos guardar, donde podemos simular la funcionalidad de Object Store que tenemos en Cloud Hub. Luego, aquí tenemos los recursos. Entonces, aquí, por ejemplo, le pondremos 0.2 de CPU, un límite de 1.9, que esto significa que la aplicación, cuando tenga mucha demanda, puede utilizar más CPU hasta en 1.9. Y acá tendremos, por ejemplo, 1 GB de memoria.
Después, en el ingress, definiremos que sí queremos que pueda ser llamada externamente en el dominio que nosotros definimos. Y luego, si queremos pasar propiedades como a cualquier MuleApp, lo podremos hacer aquí. Y si hay una propiedad de la JVM que queremos agregar, la pondremos aquí. Entonces, vamos a pasar a desplegar. Vamos a ver que está aquí desplegándose. Vemos que estos son los dos pods que se están creando. Gonza, mientras esperamos en la pestaña de logs, ahí es donde configuraríamos el log forwarding. Sí, en verdad, en el caso de BIOK, el log forwarding no está habilitado o no está out of the box, entonces se tiene que configurar externamente. La única posibilidad sí sería, para los clientes que tienen Titanium, sí pueden enviar los logs hacia Anypoint Monitoring. Aquí sigue inicializando. Esperemos que esté todo en orden. Bien, aquí vemos que tenemos algún tipo de error en el despliegue. Me pasa por charlatán. Ah, bueno, pero perdón, ahí se solucionó y ya está corriendo todo perfectamente. Nuevamente, si corremos el comando de getPods, veremos que en el namespace, este es el namespace del business group, se han creado dos pods para las dos réplicas de nuestra MuleApp. Y ahora, si la queremos acceder, para finalizar la demo, la llamamos a la aplicación y nos contesta hello RTF desde la IP del pod y desde el host. Y van a ver que el host cambia dependiendo qué pod es el que nos envía la respuesta. Como verán, aquí va cambiando dependiendo el balanceo que tenga. Bien, hasta aquí llega la demo. Gracias por aguantar con los errores. Pero bueno, finalmente vemos que pudimos desplegar un clúster. No fue muy complejo, al menos crear este clúster inicial, y pudimos ver un poco todos los beneficios y todas las distintas opciones que nos da Runtime Fabric. Si te parece, te hago una pregunta que hay en el chat. Si tenéis más preguntas, ponedlas en el chat. Raúl ha preguntado sobre el tema de los certificados, que dicen que tiene un manager que se encarga de gestionar los certificados de forma gratuita. ¿Existe alguna solución parecida en Fabric o hay alguna limitación? Yo entiendo, nuevamente, y acá es donde choca el tema del modelo de responsabilidad. Entiendo que esto se podría hacer desde la configuración del Ingress Controller. O sea, si por ejemplo en Nginx se puede adaptar al generador de certificados de Let's Encrypt, se debería poder hacer. Yo no veo que haya ninguna limitación desde el lado de Runtime Fabric. Hay otra pregunta de Oliver. Decía la funcionalidad Enable Last Mile Security que tiene RTF Appliance en la pestaña del Ingress. Si se puede replicar en este modelo. Que yo sepa, no se puede replicar en este modelo. Si lo tuviéramos que hacer, me parece que sería manualmente. Entonces el Last Mile Security sería, si entiendo bien, Oliver, es que las llamadas que llegan hasta el Ingress Controller por HTTPS sigan por HTTPS hasta la aplicación que está desplegada. Entiendo que a nivel configuración se podría hacer, pero deberíamos modificar el ingress de los pods. Entonces, ahí capaz tengamos algún problema si no podemos crear los pods y sus ingress con esas definiciones. Pero, digamos, out of the box no lo podríamos hacer. Luego habría que ver si se puede recrear. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno,
Nos hemos quedado sin tiempo para la mesa redonda. Si te parece bien, hacemos el sorteo de los cursos y al final, Rafa, ¿quieres hacer la típica foto que hacemos siempre con los vídeos? Hombre, yo creo que Por la supuesto, ¿no? parte más importante de la sesión no la podemos perder. Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy yo haciendo el sorteo. Si quieres ir dando acceso a la gente para que pueda compartir el vídeo. Vale. Bueno, como siempre, he tomado nota de la gente que habéis participado en el chat y habéis hecho preguntas, así que lo que voy a hacer ahora es hacer una selección aleatoria de los nombres de las personas que habéis participado y lo que haremos es utilizar vuestro correo que habéis utilizado para registraros y os mandaremos el curso a ese correo. Si queréis utilizar cualquier otro correo, simplemente ponérmelo en mensaje privado y os mandaremos el curso a ese correo. Así que empezando con la primera persona, vamos para allá. Oliver, te ha llevado el primer curso que tenemos. Felicidades. Vamos a por el segundo. Pablo Pardo, que me parece que no está, pero le haremos llegar el curso al terminar. Y ahora el último, Víctor Fernández. Aquí están los 3 ganadores de esta sesión. Como siempre, seguramente hoy a la noche o mañana por la mañana tendréis todo el material subido para que lo podáis ver y todas las slides y la grabación de hoy. Yo estoy activando a todo el mundo en modo presentador. Os aparecerá una opción en la derecha para que os activéis, o por abajo un mensajito para que os activéis el micrófono en pantalla. Veo que más o menos estamos yendo a ello. Pues Serra, te veo ya con fondo de verano. Esto otra vez es otro background. A Jorge no, a Jorge lo veo en la misma cueva de siempre. Pero... Ya casi llegamos a las vacaciones. Sí. ¿Falta alguien? Hola, Alejandro. Pues está por aquí Raúl. Si Raúl se puede... Raúl, lo tienes activado. Simplemente tienes que... Y Alessandro igual. Mira, voy a hacer una cosa. Raúl, te voy a desactivar y te voy a activar de nuevo para que te llegue el mensaje. Hola, Alejandro. A ver. Vale, y yo creo que ya con esto... Dios santo. Oye, tenemos que mejorar la diversidad, ¿eh? Si nos ve Valle, ya te digo yo que nos tengo unas cuantas collejas. Así que nada, ya sabéis que a vuestros compañeros y compañeras decirle que se unan a la mira en la próxima que haya. Que espero que la próxima sea presencial cuando sea posible. Bueno, pues yo voy a preparar aquí la camarita. Empezamos ya a saludar. La próxima una cerveza en la mano. Buena. O con alguna cosa, no sé, que se os ocurra, alguna cosita más. Muy bien, señores. Yo he hecho un par de fotillos. De verdad que nunca saldremos guapos, así que es lo que hay. Vamos, yo, de mi lado, agradeceros un huevo el tiempo, la disponibilidad y que seáis parte de la comunidad. Que la verdad que con vuestras preguntas, vuestros aportes, la verdad que esto va creciendo y bueno, pues agradece mucho el ver que la gente colabora, que esto no lo tomen como soy de una empresa tal, del logo tal, no, sino que somos todos con la misma intención, las mismas ganas y eso la verdad que no sé, a mí me hace sentir muy bien. Así que os lo agradezco. Bueno, pues muchas gracias a todos, chicos. Hasta la siguiente. Nos vemos. Feliz Chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a los presentadores. Cuidado.